Y tenemos el placer de sumar a esta mesa para poder charlar de estos temas y de otros temas más que siguen dando las vueltas a alguien que sabe un montón, que ya hemos tenido en otras ocasiones aquí en A Fondo por el T8. Estoy hablando del doctor Sergio Berenstein. Él es analista político y además de eso le preguntamos la otra vez si quería y aspiraba a ser primer ministro. Nos dijo que no, que sus aspiraciones políticas no llegaban a ese punto. Sergio, ¿cómo estás? Garra Todos te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por llamarme. No tengo aspiraciones políticas. No, eso lo dejamos aclarado por las dudas, si bien seguimos pensando que serías un gran primer ministro. Así que eso... No. Queda de ese lado. ¿Qué semanita que tuvimos con el tema de los reclamos sindicales y las relaciones con el gobierno de cara a diciembre de 2017, ¿no? Se habla de una inflación del 17%, mientras ahora tuvieron que generar un poquito más de déficit fiscal con el reconocimiento de este bono de fin de año, ¿no? Sí, yo creo que poniéndolo en perspectiva, la verdad que termina un año donde los conflictos, en todo caso, entre el gobierno y el sindicalismo, para ponerlo de una manera muy contundente, fueron acotadísimos, ¿no? Sí. Y si bien hay un comienzo de endurecimiento discursivo, en la práctica no hubo ninguna huelga general, ni mucho menos. Y en algún sentido yo creo que hay que interpretarlo de ayer como algo más bien catártico, en todo caso con un juego de señales, más que como, digamos, un sindicalismo que está en pie de guerra o algo por el estilo. Yo creo que por el contrario predomina bastante prudencia, moderación. Ayer hubo una palabra un poco más dura, pero en general uno puede calificar la actitud del sindicalismo en todo este periodo tan difícil para la Argentina como de muy responsable, tratando de, insisto, contener el conflicto. Este año hubo una caída del salario real muy impactante, que es lo que explica la caída del consumo. Y el sindicalismo, bueno, digamos, defendió, pero convalidó esa caída, ¿no? Es cierto, venía subiendo mucho el salario real, muy por arriba de la productividad en los años previos, y esto era, digamos, evidente que no podía sostenerse, Sí. Pero en la práctica yo creo que el endurecimiento discursivo es simplemente eso. Lo de ayer tuvo connotaciones singulares, porque en general, entre, digamos, las redes formales del sindicalismo y los grupos informales de trabajadores nunca hubo coordinación. Entonces, Sergio, Ayer sí la hubo, ¿no? si hiciéramos un balance del año en lo que refiere al sindicalismo y los reclamos y el gobierno nacional, ¿el gobierno saldría con un saldo a su favor? ¿Habría metido más goles que los que pudo meter el sindicalismo? La pregunta es, poniendo un contexto más amplio, ¿no? Sí. El gobierno comenzó su gestión casi hace un año con enormes desafíos respecto a la gobernabilidad. Y cuando uno miraba a la Argentina con los ojos del triunfo de Mauricio Macri, erróneamente uno suponía lo siguiente: que iba a ser un gobierno con una muy buena gestión económica, con capacidad de lograr resultados relativamente rápidos, que iba a ser un gobierno con una gestión, digamos, bastante activa, por los equipos de trabajo que ya venían funcionando de la ciudad, más la Fundación Pensar, pero que, digamos, iba a ser un gobierno con dificultades políticas, con el kirchnerismo muy firme, con un triunfo bastante escueto, con indudablemente, bueno, el sindicalismo, los intendentes, la mayoría de los gobernadores perteneciendo a la oposición, muchos de ellos viniendo de posturas duras kirchneristas. ¿Con qué nos encontramos este último año? Nos encontramos con un gobierno que no tuvo ninguna dificultad en materia de gobernabilidad, todo al contrario. Sorprendió en eso. Sorprendió positivamente, que por el contrario tuvo dificultades en la gestión, que fue mucho menos rápida, efectiva y contundente de lo que uno esperaba, y que sobre todo en materia económica, habiendo resuelto las cosas que el propio gobierno definía como prioridades, sin embargo los resultados no fueron los esperados, todo lo contrario. Entonces, primero hay que ser honesto y reconocer que nos equivocamos, por lo menos yo me equivoqué. Segundo, darle la derecha al gobierno, que fue mucho más hábil en lo político de lo que muchos pensaban. Muchísimo. Pero ciertamente marcar las fallas, ¿no? Ahora, en esa habilidad para superar los desafíos de gobernabilidad, creo que el sindicalismo, bueno, fue parte de la solución, o por lo menos no fue parte del problema.
Apa, eso es interesante. Y te pregunto, Sergio, porque además vos estás este lunes dando acá una charla en Rosario y el título es más que sugestivo, lo de las lógicas y límites del gradualismo, pensando en la dinámica electoral 2017, ¿no? Acá en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Te pregunto, ¿el gradualismo, finalmente, te parece que rindió o no rindió del todo este año? Porque mucha gente decía shock, gradualismo, eso es lo que se discutía a fines del año 2015 y 2016 fue el momento de ver esto del gradualismo en funcionamiento. ¿Fue verdaderamente gradual? Bueno, yo creo que hubo obviamente algunas decisiones de shock, no puedes negociar de a poco con los holdouts, ¿no? O no puedes salir de a poco del cepo. Yo creo que ahí hubo, digamos, algunas políticas de shock. No hubo un shock en términos de ajuste fiscal, ni mucho menos, todo lo contrario. La verdad que hubo expansión del gasto público, y como vos sugerías al comienzo de la charla, el gobierno ya reconoce, ¿no?, una ampliación del déficit. Yo creo que, más allá de pensar lo que se hizo, que hay que pensarlo y evaluarlo, y algo vamos a hacer el lunes, va a ser un placer poder discutir esto en Rosario con, digamos, una visión bien amplia y lo más objetiva posible. La pregunta es si acá en adelante sigue siendo válido el esquema original, con los supuestos originales y con, en todo caso, las expectativas que se tenía respecto a este gradualismo, teniendo en cuenta, en todo caso, este balance que vamos a hacer y fundamentalmente el cambio en el entorno global. El mundo no es el mismo antes y después del 8 de noviembre. Eso que decís me parece que es vital y justo lo venía pensando a medida que te ibas acercando a esa fecha, porque de repente yo sentí, no sé qué pensarás vos, Sergio, que los estadounidenses están pasando por una discusión que nosotros ya tuvimos. Ellos hablan de change versus continuity, hablaban cuando se sorprendieron con lo de Donald Trump. Nosotros ya lo del cambio y la continuidad lo tuvimos como discusión más que clara de la oferta política. ¿Están pasando por algo similar a lo que nos pasó a nosotros, salvando las distancias? No, yo creo que todas las elecciones, cuando tenés un gobierno, lo que se llama el incumbent, ¿no?, el gobierno que está en el poder, que busca continuar, y por supuesto los desafiantes que buscan desplazarlo, siempre las elecciones pueden mirarse en el eje cambio-continuidad, ¿verdad? Cuando Obama competía, por ejemplo, en el 2008, también era change y cambio, entonces también el cual puedes creer. Entonces yo creo que lo del cambio y la continuidad es más bien un tópico, una constante, y no algo idiosincrático de una elección en particular. Ahora, creo que sí tenés razón en algo, y es que el redescubrimiento del nacionalismo, el proteccionismo, el rol del Estado, el hiperpresidencialismo, cosas que no son muy habituales en la cultura política norteamericana, esta especie de revolución anti-establishment, que curiosamente lidera alguien de la establishment como Donald Trump. Uno, digamos, entendía que alguien que venía de Santa Cruz, como Casines y Navidad Medic, por más que era ya millonario antes de llegar al poder, obviamente por mecanismos corruptos, como Néstor Kirchner, bueno, era una persona que el estricto rol de él era el desafío al orden, digamos, establecido del establishment de Buenos Aires, ¿no? Uno, la verdad que le cuesta pensar a Donald Trump como un factor de modificación de las costumbres, de las prácticas constitucionarias de la política norteamericana, siendo un multimillonario parte del establishment. Pero lo cierto es que él lidera una revolución que tiene características muy singulares, que todavía está, yo creo, definiendo los contornos de su gobierno, al margen de lo que ya pasó en la campaña. Pero las designaciones que está haciendo pone de manifiesto indudablemente que estamos ante un punto de inflexión en una política que me parece que, mirando Europa, ¿no?, hay como una suerte de reverdecimiento de prácticas del nacionalismo que son típicas de situaciones de crisis. Y me parece que hay que mirar esto como el resultado, no diría natural, pero esperable, de la gran crisis financiera del 2008, con un antecedente no menor, que fue el 2001, el ataque a las Torres Gemelas, y, digamos, el reingreso de la amenaza de seguridad como un eje en el terrorismo. Esto se contamina de cuestiones étnico-religiosas, la cuestión del Islam como amenaza, pero más cuando uno mira, digamos, en largo plazo, lo que aparece aquí son las reacciones típicas de la globalización, en la medida que esto ha generado un efecto disruptivo en muchos sectores de la sociedad, en muchas regiones, en Estados Unidos, en Europa, donde la vieja clase obrera, que en algún momento se inclinaba hacia fuerzas de izquierda, laboristas, incluso el Partido Comunista, claro, como consecuencia de estos efectos disruptivos, se asocia a prácticas del nacionalismo de derecha, Frente Nacional, por ejemplo,
o el UKIP, digamos, las fuerzas antiglobalización en el Reino Unido. Entonces son, digamos, algo de mediano a largo plazo, las fuerzas antiglobalizadoras, algo de más corto plazo, naturalmente el ataque a las Torres Gemelas, y bueno, la crisis financiera que fue, yo creo, la última estocada a este intento globalizador que está en crece, ¿no? Sergio, te habla Jaime Wood, gusto de saludarte, buenos días. Un placer, Jaime, un placer hablar contigo. ¿Cómo estamos? Bueno, creo que mencionar a Donald Trump, no solamente con relación a América Latina, por lo mismo que él ha dicho de que pensaba borrar el NAFTA, él eso lo dijo explícitamente, sino también por las implicancias que ya está teniendo en un socio fundamental de Estados Unidos, como ha sido México. La situación de México se ha dañado fenomenalmente. Efectivamente. Primero, yo creo que una cosa es la campaña y otra cosa bien diferente va a ser la gestión, ¿no? De Donald Trump, o lo digo eso incluso mirando la Argentina, ¿no? Cuando uno mira la Argentina hoy, lo primero que creo yo, uno observa es que para el presidente Macri, bueno, hablar de cambio fue mucho más fácil que implementar el cambio, ¿no? Y esto creo que es algo general, que no aplica solamente al caso argentino, que Donald Trump va a enfrentar indudablemente enormes dificultades para poder llevar adelante incluso una parte de la campaña que se propone, ¿no? Y en ese contexto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es muy prudentes, ¿no? Por más que tenga ahora un equipo radicalizado, etcétera, etcétera, la verdad no sabemos exactamente quién es el secretario del Tesoro, quién es el secretario de Estado, faltan cargos críticos para comprender si vamos a ir a una presidencia Trump caracterizada por un intento de hacer lo que él prometió, o si él va a tomar la agenda y va a traducirla en una cuestión, digamos, mucho más acorde con lo que hemos visto en los gobiernos de los países desarrollados, aún con inclinaciones ideológicas que se salen del promedio, ¿sí? Entonces, con la cautela que tenemos que tener, yo diría lo siguiente, ¿no? Para México, indudablemente, cualquier situación que revise el acuerdo de libre comercio es complicado por el 20 y tanto por ciento, creo que 27 de sus exportaciones van a Estados Unidos. Pero recordemos algo que me parece fundamental, y es lo siguiente. Hoy, el proteccionismo ya no es lo mismo que, digamos, antes de la globalización. Sí. Porque lo que está ocurriendo es que, lo que ha ocurrido, mejor dicho, es que las estrategias de las grandes multinacionales son globales. Entonces, vos tenés una buena parte del comercio que no se hace entre países, se hace dentro de las empresas, se llama intra-firm trade, es decir, es la firma A que hace cajas de cambio, suponete en Córdoba, arma el auto en Brasil, te lo vuelve a mandar a Buenos Aires. Si vos pones medidas arancelarias entre países, lo que están haciendo es encarecer los costos de las empresas, no les conviene esto. Entonces, yo creo que se pueden obviamente orientar hacia adelante. Por ejemplo, en Kentucky había una planta importante de Ford que hacen las SUV de Lincoln, que son muy bonitas. Bueno, esa planta se iba a México, estaba planificado esto, obviamente para abaratar costos. Llamó Trump, habló con el chairman de Ford y le dijo, quiero esa planta en Kentucky. ¿Y qué le dijo? Bueno, se queda la planta en Kentucky, ¿no? Un poco a la Moreno. ¿Va a pasar eso? Probablemente. ¿Vas a tener un proteccionismo como el siglo pasado? Lo dudo. Sí, porque tiene el Congreso y demás que le pondrán algún límite, uno quiere imaginar. Bueno, eso lo quiero ver, pues yo creo que sí, pero recordemos que tanto la Cámara de Representantes como el Senado están en manos, claro, tiene la mayoría de las gobernaciones. Nunca el Partido Republicano, desde la década del 20 del siglo pasado, tuvo tanto poder. No, y yo veía, Sergio, si bien sería para una cuestión de quedarse horas hablando, que incluso han perdido casi todas las legislaturas estaduales, generando que si pierden una más, pueda hacer o tener una vía libre para una enmienda constitucional mucho más fácil incluso. No solamente, recordemos que en Estados Unidos los distritos electorales se definen por negociaciones entre los partidos. Si hoy los republicanos tienen chance en la mayoría de los estados clave de asegurarse una redefinición de los distritos nominales como para tener una hegemonía de larga duración. Cuidado, aquí hay una contradicción entre el poder real de Estados Unidos hoy y las tendencias sociodemográficas de la sociedad norteamericana que deberían favorecer a los demócratas, como pasó con Obama si tuvieron un candidato capaz de movilizar esa base
de descendientes de inmigrantes, latinos, negros, asiáticos y compañía. El gran drama que tuvieron que Hillary fue una pésima candidata, que no logró mantener la coalición de Obama, sino por el contrario, perdió mucho apoyo, por ejemplo, el voto latino, y esto derivó en el triunfo de Trump, no en términos de voto popular. Hillary sacó casi 1 millón de votos, pero sí, naturalmente, teniendo en cuenta la dinámica del colegio electoral. Sergio, te traigo para Argentina y te hago una última pregunta, y si querés no me la contestás completa, así hay un incentivo mucho más fuerte que el de haberte escuchado ya recién para ir a escucharte este lunes acá en Rosario. Y la gente siempre dice que Argentina es un país que está de elección en elección, ¿no? ¿Vos creés viable que la economía argentina pueda arrancar y funcionar con elecciones cada 2 años y con un oficialismo que ahora mismo, bueno, tiene minoría justo? Sí, por supuesto. Yo creo que el problema institucional de Argentina es mucho más complejo que el calendario electoral. En Estados Unidos hay elecciones cada 2 años. De ninguna manera uno puede justificar el calendario electoral o atribuirle al calendario electoral la dificultad del ciclo económico. Si Argentina tuviera un acuerdo marco entre las fuerzas políticas, sociales, increíblemente este gobierno prometió y no cumplió. Digo increíblemente porque, se suponía que íbamos a un acuerdo, y aparte dadas las condiciones, precisamente para aislar el kirchnerismo, ¿no? Y avanzar en reformas y pensar el país a largo plazo. Bueno, nada de eso se hizo, y yo creo que es una de las grandes explicaciones que tiene que dar el gobierno a la sociedad. Pero, si uno logra eso, que el ciclo electoral debata política es bueno. Uno puede enterarse de ciertas críticas, puede oxigenar el debate. El problema es cuando lo electoral se da en un contexto en donde no hay acuerdos básicos. Entonces ahí sí todo se debate todo el tiempo. Y hay políticas orientadas al ciclo político y no orientadas al desarrollo económico. El problema no es el calendario electoral, el problema es una clase política que cree que tiene la solución cada vez que llega al poder, y es parte del problema. Sergio, te agradecemos un montón, estamos siempre al habla, y bueno, las lógicas y límites del gradualismo pensando en la dinámica electoral 2017, lunes 21 de noviembre, 18 horas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe, acá en Maipú 1344 en la ciudad de Rosario, te trae el Consejo Profesional, está también el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario, el Grupo Asegurador La Segunda, la inscripción y la entrada es libre y gratuita para ir a escucharte y también divertirse y entretenerse y preocuparse también un poco, ¿no, Sergio? Así es, y la verdad que muy agradecido por la invitación, gracias por el reportaje, muy buen fin de semana, y les pido a todos que sean puntuales porque tengo que volver para ir a la tele a la noche. Está bien, nos quedamos con la idea de la puntualidad, te mandamos un fuerte abrazo, Sergio, muchas gracias por este contacto. Gracias por el llamado, buen día. Hablábamos con el doctor Sergio Berenstein, que nos contaba un poco de Argentina, un poco de Estados Unidos, acá en A Fondo, por el T8.